Hablemos de los créditos UVA, ¿no es así que es una pesada herencia? Que hay que ver cómo se resuelve, ¿no? ¿Qué planes hay, Andrés? Exactamente, es una pesada herencia, bien lo dijiste, Diego, porque además, después cuando Macri había perdido las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por una gran diferencia, decidió empezar una etapa de congelamiento, ¿no?, de los créditos UVA, que todos sabemos fueron un engaño, fueron créditos en donde a la gente le dijeron que iba a pagar muy bajo interés, créditos que después estuvieron ligados a la inflación y ya sabemos lo que pasó en el año 2019, 54% de la inflación. Bueno, eso impactó en la cuota y en las deudas también que arrastraron todos los que habían sacado algún crédito UVA. La cuestión es que desde agosto de 2019 hasta ahora prácticamente estuvieron congelados los valores que pagaban por las cuotas de los créditos UVA, pero toda esa deuda se fue acumulando en realidad, no es que las desapareció. Tarifas, ¿no? Que al principio patear para más adelante está bueno, ¿no? Se congelamos las tarifas, pues había que hacerlo, las prepagas, el combustible, se congelaron muchas cosas, los créditos UVA. Pero bueno, de a poquito hay que acomodarse a la realidad. Y claro, entonces... y fueron acumulando deuda y bueno, y ahora el gobierno está viendo cómo desarma ese esquema de una manera que no sea demasiado dañina para todas estas personas que tienen un crédito, además de una vivienda, lo más sensible que puede tener una familia, ¿no? Bueno, hoy hay una reunión clave, el gobierno se va a juntar con los bancos privados y públicos que fueron los que otorgaron estos créditos. Pero, digamos, ya está definido cómo va a ser el esquema de descongelamiento, ¿no? Quienes tomaron menos de 120.000 UVAs, UVAs es la unidad de valor adquisitivo, ¿no? Es la unidad por la que se medía este préstamo, van a tener un ajuste del 6% en un principio. Y quienes hayan tomado más de 120.000 UVAs van a tener un ajuste del 9%. A priori, las cifras no parecen tan elevadas, pero lo que me parece que sigue siendo el problema fundamental es la cantidad de deuda que se acumuló en todo este tiempo, ¿no? Es decir, una persona que había sacado un crédito, por ejemplo, por poner una cifra fácil, 100.000 pesos, bueno, con la inflación, todo eso en el año 2019 se transformó prácticamente en 170.000 por ahí pesos, ¿no? Por la unidad de valor adquisitivo. Ningún pago de crédito va a superar el 35% del ingreso familiar. Esta es otra cosa importante a tener en cuenta, me parece fundamental, ¿no? O sea que va a ir en relación a la capacidad adquisitiva de cada una de las familias para afrontar el pago y para que además, porque tampoco le conviene ni al Estado ni a los bancos que se empiece a acumular morosidad, ¿no? Algo que hasta ahora no ha pasado demasiado. La gente que ha sacado los créditos UVA viene pagando, seguramente con muchísimo esfuerzo y restringiéndose de otro tipo de consumos, pero viene pagando en general. Subió muy poquito la morosidad. La fórmula UVA no va a existir más. Esta es otra noticia importante que anunció el ministro Ferraresi, el titular del Ministerio de Vivienda, y se van a ajustar las cuotas por el avance de los salarios. Es decir, en lugar de ajustarse por una unidad que está más ligada a la inflación, se van a ajustar esos créditos por lo que vos ganás, por el solo valor avance de salario. del salario. ¿No es como la fórmula del alquiler, por ejemplo? Viste que mezcla inflación con salarios, es un promedio de los dos. Acá es solo salarios. Solo salarios, eso es lo que anunció por ahora el ministro Ferraresi. Hay que ver si se le hace alguna modificación, pero en principio, digamos, la normativa, el lugar hacia donde está apuntando el gobierno es esto, que los créditos se vayan actualizando por los salarios, que en definitiva pareciera tener más lógica, ¿no? Porque, bueno, de acuerdo a lo que vos ganás, es lo que vas a pagar, ¿no? Y no de acuerdo a lo que aumente la inflación, que como sabemos, por lo general en Argentina, o por lo menos en muchas ocasiones, hemos corrido detrás de la inflación, ¿no? Sí, por eso te decía de la fórmula de los alquileres, que es mitad y mitad, ¿no? Porque por un lado los propietarios dicen, bueno, a mí actualizámosla por inflación, el inquilino dice, a mí por mi sueldo, que obviamente siempre estaba más abajo, y dijeron, bueno, promedio de los dos. Veremos si termina siendo solamente de los salarios o si... ¿Los bancos, por ejemplo, qué opinan de todo esto? Y yo creo que ahí va a haber una negociación importante, ¿no? Hay varias herramientas que el gobierno tiene para negociar con los bancos privados, que en muchos casos, por ejemplo, cuando el año pasado el gobierno instrumentó créditos al 24%, decidieron no darlo, ¿no? Miraron para otro lado, ¿no? En medio de la crisis, en medio de la pandemia. Así que me imagino que va a ser una negociación ahí. No sé, está también la cuestión de los encajes. En algún momento el gobierno, cuando tuvo que negociar créditos más blandos por parte de los bancos, bueno, se liberó cierta cantidad de encajes también, ¿no? Encajes es la plata que los bancos tienen congeladas para garantizar el sistema financiero, ¿no? Y que no suceda, por ejemplo, lo que sucedió en el 2001. Pero no sacan rentabilidad de ese dinero que está dentro de los encajes. Bueno, no sé, hay varias herramientas con las cuales el gobierno puede ir negociando con los bancos para que en definitiva estos créditos no aumenten tanto
como estaba previsto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la fuerza de los primeros planos, Andrés, porque viste que a veces hablamos de números, y ya está bien, porque es lógico, hablemos de la macroeconomía primero, y después lo llevamos a la realidad. En este caso, la de Paola Gutiérrez, que la tenemos acá vía Zoom. Ella es una de las tantas personas que está interesada en esta noticia porque, tengo entendido, Paola, sacaste un crédito UVA. No sé en qué momento lo sacaste. Mira, yo saqué el préstamo UVA en marzo del 2018. Ok, claro, momentos en los que la inflación parecía que iba a bajar, era una buena oportunidad, ¿no? Comparado con otros créditos, sonaba como algo bueno. No había otros créditos. Ah, directamente. ¿Es para sacar una casa o un departamento? Un departamento, sí. Bueno, sí, y entonces contanos cómo siguió la historia. Y entonces se vino la primera devaluación muy fuerte, donde impactó directamente en la inflación, y ahí los créditos empezaron a indexarse sin parar. Acordate que la inflación del 2018 fue del 47-48%, 2019 fue del 51%, 36 el año pasado y se estipula un 50 para este año. Entonces, digo, para las familias asalariadas es muy difícil de sostener este nivel de sobreendeudamiento. Paola, ¿y les parece positiva la iniciativa de que en lugar de regirse los aumentos por la inflación, se rijan por el avance de los salarios como se está planteando o está planteando el ministro Ferraresi? Mira, en realidad el ministro Ferraresi planteó esa situación para los créditos nuevos, no para los UVAs. Para las UVAs lo único que propuso fue un tope del 35% para la cuota. O sea que la cuota no pueda superar el 35% de tu ingreso familiar. Uh-huh. ¿Y eso no hay todavía ningún tipo de cambio de fórmula para los UVA. Lo que pasa es que el tope es para la cuota y no para el capital adeudado. Claro. El capital, sigue creciendo a pasos agigantados. Claro, o sea, lo que les preocupa a ustedes, digamos, es que la deuda se siga acumulando, ¿no? Y la sensación es que no van a terminar de pagar nunca, ¿no? Por más que le pongan este tope del 35% del 35% del ingreso, como bien dijiste. Claro, porque vos pensás que lo que vos no pagás porque llegás al topeo del 35% se va transformando en cuotas para adelante. Entonces, un crédito de 30 años lo terminás pagando en 40. Y no es una sensación que no vamos a llegar a pagar. No se va a llegar a pagar. Esa es la realidad. Y a todo esto, vos, cuando obviamente la inflación empezó a subir y la cuestión se empezó a descontrolar y ya el crédito no parecía tan bueno, ¿qué hiciste? Tengo entendido que algunos empezaron primero con grupos de WhatsApp con otras personas que también tenían un crédito UVA. Algunos se llegaron a organizar y participaron de reuniones. No sé si fue tu caso. Sí, fue mi caso. Ajá. Contanos esa experiencia, ¿no? Porque uno cuando saca un crédito lo que menos va a pensar es que después va a andar teniendo reuniones con el gobierno. No, lo que pasa es que cuando empezó el tema de los créditos UVA, había grupos de Facebook que se fueron formando en referencia al tema. Entonces, una vez que escriturabas, pasabas como a otro grupo donde lo que hacíamos era consultarnos entre nosotros las diferentes situaciones que pasaban en los bancos. Cuando la inflación se empieza a disparar, un grupo empezamos a notar que esto se estaba descontrolando y ahí nos empezamos a agrupar por WhatsApp. Cuando empezamos con el colectivo éramos 7, 8 personas. Hoy somos más de 17.000 agrupados en todo el país. Paola, ¿y presentaron Jujuy a Tierra del Fuego. ¿Presentaron alguna propuesta para ver cómo se puede solucionar este tema o cómo ustedes creen que se puede solucionar esta problemática de los créditos UVA? Mira, nosotros hemos presentado distintas propuestas a la ex ministra Bielsa cuando supuestamente se iba a formar una mesa técnica junto con el Banco Central, Jefatura de Gabinete, el Ministerio y nosotros para encontrarle una salida definitiva a la usura que es la UVA. Pero bueno, eso nunca llegó a materializarse y con el cambio de ministro, bueno, con Ferraresi nos reunimos solo una vez y bueno, después él nos mandó a decir que su ministerio no podía
hacer nada por los créditos UBA. Lo que yo quiero informar también es que existe el Procrear UBA. Así como existe el primer Procrear, que fue el de Cristina, existe el Procrear UBA. Y ahora se va a venir el Procrear Hogar. O sea, vos en un mismo desarrollo urbanístico tenés distintas cuotas, distintas formas de pagar. Así que me parece que hay que unificar, que es una política pública de acceso a la vivienda. Claro, seguro que sí. Gracias, Paola, por contarnos tu experiencia. Nos interesaba mucho, más allá de los números, conocer los rostros, ¿no? Dale, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y gracias a Andrés también. Gracias, Diego. Veremos si finalmente se aplica y hoy es una reunión fundamental, ¿no? Decía, el ministro Ferraresi efectivamente anunció esto, que los UBA no iban a existir más y que lo que se iba a aplicar era un avance de acuerdo al salario, al poder adquisitivo del salario. Veremos si efectivamente esto es así.